Hace poco más de un mes Sudáfrica daba la voz de alarma. Había una nueva variante, Omicron, y parecía mucho más contagiosa. En este tiempo se ha extendido por todo el mundo a gran velocidad, también aquí en nuestro país, en España, donde esta variante ya supone casi la mitad de los contagios. En apenas un mes, la incidencia se ha multiplicado por 6 en nuestro país. De los 148 casos, lo van a ver ahora, por cada 100.000 habitantes, a 911. Y con los contagios han subido también los hospitalizados por COVID de un 2 a un 6%, y las UCI han pasado de un 6 a un 16%. Aún así, son cifras las de los hospitales muy lejos de las que teníamos cuando no había vacuna. Estos son datos del viernes, los actualizados los vamos a conocer esta tarde, aunque algunas comunidades ya han dado sus cifras y los contagios siguen subiendo, por eso algunas como Aragón están endureciendo sus medidas. Hoy, después de un fin de semana de fiestas navideñas, hemos vuelto a ver colas de gente esperando para hacerse una prueba. Melanie Stuber. Sí, sigue habiendo cola en uno de los puntos que se han habilitado para realizar pruebas preventivas. Son gratuitas y sin cita previa, aunque en principio no se admiten asintomáticos. Desde el pasado 22 de diciembre se han realizado 35.800 test antígenos con una positividad del 29%, aunque responsables de salud pública de la Comunidad de Madrid advierten que las próximas 2 semanas van a ser duras, van a ser complejas, porque van a seguir aumentando los contagios. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho que van a valorar si van a mantener las fiestas, las macrofiestas, los cotillones en Nochevieja. Ya saben que Omicron es muy contagiosa y de hecho fue aquí, en el Hospital Gregorio Marañón, donde se detectó el primer caso de esta variante en España hace tan solo un mes. La presión es cada día mayor en los centros de atención primaria. Las urgencias se llenan de colas como esta. Esta es la imagen, de hecho, en un ambulatorio esta mañana aquí en Barcelona, y es que mucha gente se acerca desde primera hora de la mañana con síntomas COVID. Entre el 80 y el 90% de las visitas que están atendiendo estos días los ambulatorios son por COVID. Un aumento de casos que se traduce en una saturación en estos centros, unos niveles de colapso que no se veían desde el pico de la quinta ola en el mes de julio. A partir del miércoles 29, Aragón pasa a un nivel 2 modulado de alerta sanitaria, y eso significa que los bares tendrán que cerrar a las 12 de la noche y el ocio nocturno a las 2 de la madrugada. Se prohíbe el consumo en barras y el máximo número de comensales por mesa será de 10, tanto en interiores como en exteriores. Además, se necesitará un permiso especial para aquellos eventos en los que haya más de 250 personas en interior y más de 500 en el exterior. Todas estas medidas se han consensuado con otras comunidades autónomas que están en igual o similar situación, como son Navarra, el País Vasco, La Rioja, Cantabria y Asturias. Aquí en Cantabria, la Consejería de Sanidad acaba de publicar el semáforo COVID un día antes de lo previsto ante la gravedad de la situación. Según acabamos de conocer, mañana entramos aquí en nuestra comunidad en nivel 3 de alerta sanitaria, y es que la incidencia a 14 días roza ya los 1.000 por 100.000 habitantes. Respecto a las restricciones a las que deberemos hacer frente a partir de esta medianoche, están el cierre del ocio nocturno y la reducción de aforos en cultura y deporte. Pues para hablar de la variante Omicron y de la situación en la que estamos ahora mismo, hemos invitado hoy al telediario a la viróloga y experta del CSIC, Margarita del Val. Margarita, hemos recurrido a usted en muchos momentos de esta pandemia, así que quería preguntarle en qué punto estamos, porque este fin de semana hemos oído a algunos especialistas decir que creen que podríamos estar en el principio del fin. No sé si está de acuerdo. Bueno, todavía no hay datos para verlo así de positivo, todavía no hay datos para ver eso. Por ahora puede ser un espejismo. Sabemos que la variante Omicron se expande más que la Delta, eso está claro. Se expande con más facilidad entre las personas vacunadas en cuanto a infectar. Pero en cuanto a la severidad, como está sobre todo, igual que Delta, expandiéndose por una población relativamente joven en el Reino Unido, que es donde hay datos con los que podemos analizar la situación, pues esta población joven tiene muy pocos casos graves. Entonces no se puede decir de dónde se podría sacar esa conclusión del optimismo. No se puede decir que sea más leve la variante Omicron que la Delta. Son ambas relativamente benignas porque están infectando sobre todo a población joven, y eso es una circunstancia ahora mismo de la pandemia en Reino Unido, y sobre todo a población vacunada, que eso es común a Reino Unido y a España, que tenemos una población vacunada muy alta.
Hablaba de Sudáfrica. Hemos visto estos días los datos allí. Parece que los contagios están bajando. No sé en qué punto estamos en España, si nos queda todavía mucha subida de este pico que estamos viendo de esta sexta ola. A ver, en Sudáfrica los datos son incompletos. Empezó a bajar en la provincia en la cual les asustó mucho la tremenda variante que tenían, que parecía tremenda porque tenía muchas diferencias, como nunca se habían visto antes, era excepcional comparadas con las variantes previas, y el bloqueo tan tremendo que se hizo de muchos países a lo que ellos tenían. Entonces, simplemente ese reconocimiento hace que se tomen medidas personalmente y que baje la oleada. Así que no sabemos cuál es el impacto real. Las oleadas solo se autocontrolan, es decir, sin que haya impacto del comportamiento sociológico de la población, cuando prácticamente están todas las personas con inmunidad, cuando prácticamente nadie es vulnerable. Y lo que estamos viendo en Europa es justo lo contrario. Se expande todavía mucho más no, se expande algo más de lo que hacía Delta, de lo que hace Delta a la vez simultáneamente. Así que no parece que eso sea un buen análisis de la situación, que vaya a bajar pronto. Dependerá de nosotros y no creo que vayamos a tomar medidas ni tan estrictas ni sobre todo más estrictas que las navidades pasadas. Eso le iba a preguntar porque estábamos viendo hace un momento las cifras de hospitalizados, tanto en planta como en UCI, pero los médicos de atención primaria están alertando estos días de que los centros de salud están saturados. ¿Cómo habría que afrontar esta ola ahora que estamos todos vacunados? No sé si con esas restricciones más duras que están poniendo algunas comunidades o eso también se queda corto. Las personas que están vacunadas estamos en una situación francamente mucho más favorable que el año pasado. A lo mejor 10 veces menos riesgo de enfermedad grave que el año pasado sin estar vacunados. Las personas que no están vacunadas siguen con exactamente el mismo riesgo personal que tenían antes, incluso con mayor riesgo porque ahora la probabilidad que se infecten es superior a la que había antes. Hay más casos y Omicron se expande más fácilmente. Para las personas que están vacunadas hay que recordar que las vacunas no son infalibles, es decir, las vacunas pueden permitir que la gente se contagie, más con Omicron que con Delta, y de los que están contagiados, como un 5% evolucionan a enfermedad grave. Y esos son a los que hay que proteger especialmente, son las personas con un sistema inmunitario debilitado, que no son los mismos que sufren la COVID más grave, sino los que tienen un sistema inmunitario debilitado, un tratamiento inmunosupresor, un sistema inmunitario envejecido, un sistema inmunitario de siempre deficiente. Entonces, esos son a los que hay que proteger más. Y la manera de protegerles, recuerdo, este virus tiene un componente muy importante de transmisión por aerosoles. Lo que tenemos que hacer es dar las herramientas y facilitar que se controle allí donde más se contagia el virus, en interiores. Tenemos que facilitar que se pueda hacer la medición de la calidad del aire y no hay ninguna normativa, ninguna ayuda, ninguna indicación siquiera, ya no ayuda económica para que eso se haga. No se han puesto aparatos de medición, no se han puesto aparatos de climatización que permitan renovar el aire, no se ha dado ninguna medida. Nosotros lo pedimos en la primavera pasada cuando había tiempo y ahora pues estamos viendo que hay muchos contagios en interiores, como lo sabemos desde hace año y medio. Pues Margarita del Val, muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros en el Telediario en esta pandemia. Gracias. A ustedes.